Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de doctrina. Habíamos estado considerando acerca de la deidad. En la lección anterior estuvimos viendo los títulos de Dios, los atributos, vimos las personalidades y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver la lección número 2, el Hijo de Dios. Y bueno, vamos a considerar primeramente en el nombre del Señor Jesucristo que era Jesús antes de su nacimiento. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y agrega el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos acerca del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él fue la propia palabra de Dios antes de su nacimiento. También podemos leer 1 Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Y también para los que toman nota, Apocalipsis, capítulo 19, y el versículo 13. Así que aquí vemos al Señor Jesús antes de su nacimiento. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 14. Juan capítulo 1 y el verso 14. Vemos que Él fue hecho carne, como estamos viendo, para que el propósito de Dios se cumpla. Dice así el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vemos al Señor Jesús en la eternidad pasada. Él es la palabra y Él fue hecho carne para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo. Vamos a ver sus nombres antes de su nacimiento. Lucas capítulo 1 y el versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Como dije, estos son sus nombres antes de su nacimiento. Aquí mismo en el versículo que continúa, encontramos otro nombre, Hijo del Altísimo. Lucas 1 y el verso 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que aquí encontramos dos de su nombre, Jesús, Hijo del Altísimo. Y ahí mismo donde estamos, llegamos al verso 35. Lucas 1, verso 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que vemos su nombre antes de su nacimiento. Luego de su nacimiento vamos a encontrar una serie de nombres. Vamos a leer algunas referencias bíblicas y algunas voy a mencionar para que anote. Así hacemos más rápido. En primer lugar, Evangelio de Lucas, capítulo 2 y el versículo 11. Vemos aquí su nombre luego de su nacimiento. Lucas 2 y el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Podemos anotar como referencia también Lucas capítulo 1 y el verso 43. También aquí en este capítulo 2 de Lucas y el versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Jesús, en hebreo es Yeshua y significa Salvador. También como referencia podemos leer Mateo, para los que toman nota, Mateo capítulo 1 y el verso 21. Continuamos aquí en Lucas capítulo 2 y encontramos otro de sus nombres. Capítulo 2, verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Otra versión dice ungido del Padre. Esto encontramos aquí en Lucas 2 y el verso 26. Mateo capítulo 1, otro de los nombres. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 1 y el verso 23. Otro nombre del Señor Jesús. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Para los que toman nota, Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Y también Isaías capítulo 8 y el verso 8. Los nombres después de su nacimiento. Luego encontramos en Juan capítulo 1 y el verso 29. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, Cordero de Dios, habla de la redención. El Señor como el Redentor. Bueno, en Mateo capítulo 3, verso 17, volvemos a encontrar este título de Hijo de Dios. Mateo capítulo 3 y el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para los que toman referencia, también encontramos en el capítulo 4 y el verso 6, y el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 34 y verso 49. Voy a repetir. Mateo, capítulo 3, verso 17, capítulo 4, verso 6, y Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 34 y 49. Luego encontramos
otro título, Señor Jesucristo, en la apertura de las epístolas de todos los apóstoles. Vamos a encontrar este nombre, Señor Jesucristo. Señor es un nombre de autoridad y nos habla de la persona que tiene derecho a tomar decisiones y a mandar. Eso habla la palabra Señor. Jesús, como ya vimos, nos habla del Salvador. Y Cristo en el griego es la palabra Mesías y en el hebreo ungido. Voy a repetir. Cristo en el griego es Mesías y en el hebreo ungido. Y en castellano nos habla de su investidura. Voy a repetir todo acerca de esta palabra, Cristo. En el griego significa Mesías. En el hebreo ungido. Y en el castellano nos habla de su investidura. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2 y el verso 36. Hechos 2, verso 36, dice así la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es su nombre completo y oficial y de autoridad. De autoridad, porque en algunos estudios aparece la palabra autoritario. Eso es un error. Su nombre completo, oficial y de autoridad. Le digo porque posiblemente lean en algún lado, el Señor no es autoritario. Bueno, vamos a ver los dos últimos nombres y su significado. Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan. Es muy interesante poder utilizar los nombres correctamente. Yo a veces escucho así cuando se presenta el Evangelio y parece que no hubiera esa delicadeza de plantear bien y diferenciar. Yo así le digo sobre todo a mis colaboradores. Tenemos que aprender, sobre todo cuando se está hablando en el área espiritual, quién es realmente el Señor Jesucristo. Algunos le tratan livianamente, pero este es su nombre oficial, y así también tenemos que aprender e interpretar realmente de qué estamos hablando. Juan capítulo 1 y el verso 51. Encontramos otro de sus títulos, Hijo del Hombre. Juan 1 y el verso 51 dice: y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. También, para los que toman nota, Mateo capítulo 8 y el versículo 20. Mateo capítulo 8 y el verso 20. Y Marcos capítulo 8, verso 38. Y por último, aquí mismo en Juan capítulo 1 y el versículo 18. El unigénito Hijo. La palabra unigénito significa hijo único. Unigénito. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a
conocer. Gracias al Señor que podemos realmente conocerle así. Juan capítulo 3, verso 16, una de las porciones más conocidas de la Escritura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vimos sus nombres antes de su nacimiento y luego también de su nacimiento. Y vimos algunos de estos significados. Ahora vamos a ver los tres grandes oficios de nuestro Señor. En primer lugar, Deuteronomio capítulo 18. Él tiene tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 18 y el verso 15. La definición de la palabra profeta, bueno, hay varias definiciones, pero a mí me gustó esta. Dice, aquel que predice lo que va a ocurrir bajo la inspiración divina. Es una buena definición de un profeta. Deuteronomio capítulo 18 y el verso 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así fue profetizado el Señor Jesús. Voy a repetir la definición de profeta: aquel que predice bajo la inspiración divina lo que va a suceder. Hay varias porciones que nos hablan acerca de este oficio del Señor. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, y el verso 37. Hechos 7, verso 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Nuevamente vemos aquí, en los evangelios registran su ministerio profetizado, desde su bautismo hasta la cruz. Para los que toman nota voy a dar las referencias bíblicas. Como dije, los evangelios registran su ministerio profetizado desde su bautismo hasta la cruz. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Y Mateo capítulo 27, verso 27 al 32. Reitero, las dos porciones que hablan de su ministerio profetizado, desde su bautismo hasta la cruz. Mateo 3, versículo 13 al 17, y Mateo 27, versículo 27 al 32, y verso 35 al 50. Luego le vamos a ver en su segundo oficio, como sacerdote. Su sacerdocio comenzó en la cruz y le vemos a él como el Aarón del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreo vemos descrito su oficio, que comenzó por ofrecerse a sí mismo y el cual no tendrá fin.
sacerdote. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, semejante a nosotros. Ya habíamos visto en otras ocasiones este detalle del sacerdocio del Señor Jesús, naciendo de una virgen y desarrollando su vida. Él comprende realmente todo lo que nos ocurre a nosotros. Hebreos capítulo 3 y el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Capítulo 4 de Hebreos y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos otro texto que nos habla de su sacerdocio hoy. Por eso encontramos esa invitación en el verso que sigue. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor como gran sumo sacerdote. Vemos otra porción. Hebreos capítulo 5 y el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6 de Hebreos y el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por última referencia, Hebreos capítulo 7, verso 21. Y verso 22. Hebreos 7:21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias al Señor. Voy a repetir estas citas bíblicas, por si alguno no alcanzó a notar, referente al sacerdocio. Hebreos capítulo 2, verso 17, todas estas ya leímos. Hebreos capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 6, capítulo 6, verso 20, y por último, capítulo 7 y el verso 21 y 22. Gracias al Señor. Aquí mismo en Hebreos capítulo 7.
vemos el énfasis en este versículo que ya habíamos leído, verso 17. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el verso 24 que recién leímos dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ese es lo que vemos en la Escritura acerca del segundo oficio del Señor Jesús. Así que le vemos aquí como profeta y luego como sacerdote. Bueno, ahora vamos a ver el tercero de los oficios. Le vamos a ver como rey. La pregunta es, ¿el Señor es hoy rey? Bueno, mucho así declara. Pero como esto es un estudio bíblico, y gracias al Señor que podemos considerar correctamente, el Señor todavía no está en su reino, como nos describe la palabra de Dios. Muchas veces utilizamos ese término porque Él reina en nuestro corazón, eso es otra cosa. Pero lo correcto, bueno, su reino va a comenzar cuando Él regrese. Ahí va a ser el momento del comienzo de su reino. Y vamos a ver algunas porciones también para referenciar esta verdad. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo. Cuántas cosas se hablan y cuánta confusión al respecto. Pero gracias al Señor por su palabra, que es una luz que ilumina, nos hace ver, y si nos equivocamos podemos retroceder porque tenemos la luz. Gracias al Señor. Eso es realmente una gracia de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 2. Y el versículo 2. La visita de los magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, y ya sabe lo que le pasó a Herodes después que escuchó eso. Satanás ha intentado impedir que este propósito se lleve a cabo. Justo estamos viendo el libro de Génesis en el comienzo. Por más que todo era un caos, todo era una inestabilidad permanente, nada lo detuvo a Dios. Ese es nuestro Dios. No se detiene por la circunstancia, ni siquiera por este tiempo de apostasía, nada lo va a detener. Podemos estar seguros que su palabra se va a cumplir. Mateo capítulo 21 y el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Otra referencia, Juan capítulo 19. Juan 19 y el verso 19. Y el versículo 19 también el 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bueno, luego continúa el relato de lo que dijeron los judíos, no querían aceptar. Y así también la nación, hasta el día de hoy. Primera Timoteo capítulo 6 y el verso 5. Primera Timoteo capítulo 6 y el versículo 5 encontramos otra referencia.
verso 15. 1 Timoteo 6, verso 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí otra vez, ahora lo vemos al apóstol Pablo escribiendo acerca de este oficio del Señor. También. Apocalipsis, las dos últimas referencias. Capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gracias al Señor. Esto pronto va a ser una realidad. Y también vemos al grupo que le acompaña, llamados en Cristo, elegidos por la gracia de Dios. ¿Y fieles? Eso todavía está ahí. El deseo de Dios es que seamos fieles. Llamados y elegidos ya somos. Solo por gracia y por la obra que Dios está haciendo también vamos a alcanzar. Fieles. Qué hermoso este privilegio y verle al Señor en su lugar. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que dijimos, este reinado va a comenzar y va a durar 1000 años. Va a durar 1000 años. Así que vemos al Hijo y vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo. Dios es 3 personas y una sola naturaleza. Y el hombre es una persona con 3 naturalezas. Esa es lo que tenemos que aprender a reconocer. Aprender a reconocer. Gracias al Señor. Bueno, vamos a avanzar. Nosotros también, dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6. Somos sacerdotes y somos reyes. Y el escritor del libro de doctrina dice reyes disfrazados. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra escuela preparatoria, así como en lo natural, los reyes, siendo príncipes, se preparan. Son educados, preparados para esa alta responsabilidad, cuanto más nosotros, los hijos de Dios. Estamos en la escuela de nuestro Dios. No me refiero a una escuela bíblica solamente, sino nuestra vida es una gran escuela. Y Dios prepara el escenario y prepara a los compañeros también. Gracias al Señor. Yo pienso que habrá sido la vida de Adán en el principio. Esa soledad. Bueno, nosotros tenemos la gracia que nos alienta y también nos sostiene. Vamos a ver ahora acerca del Espíritu Santo, la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo era esta relación? Hay 7 hechos que vamos a considerar. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y el versículo 20. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Como dije, vamos a ver estos 7 puntos
que nos hablan de hechos concernientes en la relación entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. En primer lugar, concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Encontramos otra referencia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 31 y 35. Así que aquí encontramos el primer punto de esta relación. Jesús concebido por el Espíritu Santo. Leímos Mateo 1, verso 20 y la referencia a Lucas 1, verso 31 y 35. Segunda referencia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3 y el verso 21. Lucas, capítulo 3. Jesús fue llenado con el Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y se fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que este es el segundo punto en cuanto a la referencia o los hechos concernientes o la relación entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. En primer lugar, Él fue concebido. Luego fue llenado por el Espíritu Santo. Y como recién leíamos en el capítulo 4, el tercer punto, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo le llevó, dice, al desierto. Y si el Señor Jesús necesitó de la guía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? Así que vemos el tercer punto, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y el versículo 12. El Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Y note cómo dice este versículo: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esta palabra impulsar que encontramos aquí en el griego también se puede traducir por inspiró. Y eso también hace el Espíritu Santo. Nos impulsa y también nos inspira. Gracias al Señor. Así fue con el Señor Jesús. Como referencia, segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. Así que vemos 4 relaciones entre el Señor y el Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y el versículo 14. Jesús viajaba en el poder del Espíritu Santo. Dice, y Jesús, Lucas 4, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que así vemos
La quinta relación, viajaba en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 14. Y aquí mismo, en el verso 15, Lucas 4, verso 15, ¿qué pasó aquí? El versículo 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y el verso 15 dice: y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Así que enseñaba por el poder del Espíritu Santo también. Gracias al Señor. Aquí mismo en Lucas capítulo 4, vemos que él fue ungido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción del Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesús con este propósito. Nos hace recordar de el llamamiento del apóstol Pablo también. El propósito del Evangelio de la Gracia, dice, para que abra sus ojos. Ese es la unción del Espíritu Santo, trae libertad y aprendemos también a reconocerle. No trae esclavitud, sino libertad. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, Él recibió este mensaje. Pablo también, y nosotros también. Gracias al Señor por su gracia manifestada. Hechos capítulo 10 y el versículo 38. Hechos 10, verso 38. Vemos esta declaración. Hechos 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto declaró Pedro también, ungido. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro haciendo uso del llamamiento que Dios le dio. Él está predicando la palabra y hace poco vimos justamente un contraste. Esto es lo que Pedro recibió y predicó. Y luego le vemos a Pablo con su mensaje. Dice: Cristo es la plenitud de Dios. Él tiene más revelación aún acerca del Señor Jesús. Pero aquí le vemos al Señor ungido. ¿Y para qué? Dice: anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos hace recordar la declaración del apóstol Pablo, porque nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 y el versículo 1. Esto fue cumplido. Isaías 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos.
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. Él fue señalado o marcado con óleo santo. Ahora vamos a ver una referencia. Así que esos son los 7 puntos de la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Hago énfasis porque luego se va a preguntar acerca de esto. Así que si luego usted ve que no tiene todo anotado, bueno, pregunte o tiene la grabación para volverla a escuchar. Vamos a ver algunas referencias que tal vez no son tan sencillas de comprender. Romanos capítulo 8, y bueno, Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Hay porciones que son muy sencillas de comprender y otras necesitamos un poquito más de meditar. Dice así esta porción, Romanos capítulo 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, leemos así rápidamente y nos quedamos pensando, ¿de qué estará hablando esta porción? Bueno, gracias al Señor por los hermanos que son maestros de parte de Dios y nos pueden aleccionar. Bueno, aquí el apóstol Pablo hace mención. Al leer el texto nos da la idea de estar leyendo acerca de 2 espíritus, y de hecho lo es, porque uno habla de la vida de Cristo, y en el versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Y también encontramos otra declaración hablando acerca del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Esta porción realmente es para leer, meditar y con una sabia meditación seguramente vamos a encontrar también una sabia explicación. Pero lo importante para considerar y no confundirnos, está hablando de 2 tipos de espíritu aquí. Luego en Gálatas capítulo 4 también vamos a encontrar en el versículo 6. Gálatas 4 y el versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta expresión, Espíritu de su Hijo, nos habla de la vida de Cristo, de la nueva creación. Bueno, otra referencia para anotar, Filipenses 1, verso 19, dice que le fortaleció al apóstol Pablo. Filipenses 1, 19. Y Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11 habla del Espíritu Santo. Ahí, Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11. Estas porciones son para meditar y aprender a diferenciar. Eso es importante como estudiante que aprendamos de qué está hablando cada porción. Y algunas están ajustadas y nos complica un poco a primera vista interpretar, pero con la ayuda del Señor vamos a ver interpretar sabiamente. Por última referencia, 2 de Corintios capítulo 3 verso 17.
ahí vamos a encontrar que esa expresión nos habla del Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios 3, verso 17. Bueno, ya la hora está avanzando. Vamos a ver un punto más y ya vamos a finalizar. Vemos también los atributos del Espíritu Santo. Son los mismos que vimos en los atributos de la deidad. Y podíamos ver 3 referencias para tomar nota. Hebreos capítulo 9 y el verso 14 nos muestra la eternidad del Espíritu Santo. También Hebreos capítulo 9, verso 14. Salmo 139, verso 7. Le vemos siempre presente. Salmo 139 y el verso 7. Repito las 2 menciones. Hebreos 9, verso 14, vemos la eternidad del Espíritu Santo. Y el Salmo 139, verso 7, le vemos siempre presente. Y en Romanos capítulo 15, verso 19, le vemos como poderoso. Sus atributos. Dijimos los mismos atributos que la deidad. Luego vienen los dones del Espíritu Santo, pero ya vamos a dejar aquí porque la hora se nos ha ido. Con la ayuda del Señor, el próximo sábado vamos a continuar. Queda pendiente finalizar esta lección acerca del Espíritu Santo. Hasta aquí no vamos a ver. Que el Señor nos bendiga ricamente.